Por primera vez en años, y yo me atrevería a decir que en décadas, hay en salas de cine un Superman que tiene corazón. Hey buddy, eyes up here. Vamos a hablar de lo que me gustó, que no es poco, en la nueva adaptación de James Gunn del clásico cómic de DC. Sin embargo, ¿qué hacemos? Ese es el mundo en el que vivimos. Se hace necesario comenzar por decir que no reconozco como válida esa decisión obligatoria entre lo que está haciendo Gunn y lo que hizo en su momento Zack Snyder. No solo se trata de directores diferentes con estilos visuales y narrativos diferentes, sino que sus aproximaciones al Hombre de Acero son tan distintas que para todos los efectos bien podrían ser personajes distintos. Y aunque sinceramente no debería ser necesario decirlo, ambas son válidas. Yo no voy a decirles a ustedes que les tiene que gustar el Superman de 2025, pero ciertamente tampoco estoy en plan de que me vengan a decir que es que no me podía gustar. Como sea, los atiendo de a uno. Eso sí, la versión de Gunn, no se disgusten, es un retorno al personaje clásico, lo que en sí mismo no es sorpresivo, toda vez que Snyder lo reinterpretó y lo recontextualizó a una época en que los héroes se hicieron más oscuros y endurecidos. Puede que funcione y sabe Dios que tiene sus fans, pero esa versión esencialmente falla en entender a Superman, al querer hacer por Superman lo que hizo Christopher Nolan por Batman. Y eso lleva a que, dado que la franquicia llevaba 10, 12 años explorando lo que es el equivalente a las sombras de la condición humana, con majestuosidad visual, que duda cabe, pero con Zack Snyder dándole a Superman una especie de angustia nihilista y un superceño permanentemente superfruncido, pues es más que un poco refrescante ver este rebote alegre a un Superman colorido, bien intencionado, falible, sí, y un poco ingenuo, pero siempre, siempre enfocado en ayudar a los demás. The most powerful being on planet Earth. Porque verán, el mayor superpoder del personaje que crearon Shuster y Siegel en 1938 no es la fuerza, no es la velocidad, no es la visión de rayos X, no es ser invulnerable a las balas. No, el principal poder de Superman es la decencia, la empatía y la bondad, o en otras palabras, cosas que hace no mucho tiempo solíamos admirar. Seguramente recuerdan ustedes que en los 80 Alan Moore escribió una obra maestra llamada Watchmen. Entre muchas otras ideas de enorme fuerza, este texto explora la tesis de que si en efecto existiera un superhombre con poderes astronómicamente superiores a los de un ser humano, eventualmente se distanciaría tanto de los humanos que la vida de una persona no le importaría más de lo que a una persona le importa la vida de una hormiga o de una bacteria. Es por eso que cuando, durante el caos monumental del ataque de un monstruo al centro de Metrópolis, Superman se toma el tiempo de rescatar a una ardilla, yo casi me pongo de pie a aplaudir. Ese es Superman. Esto no se trata de quién es el más fuerte, sino de usar lo que en cualquier caso es una fuerza descomunal para proteger a las criaturas más indefensas. Por ahí cerca cae el tema de la invulnerabilidad y que este Superman se la pasa, y es cierto, mucho tiempo herido, golpeado o en peligro. Y aquí tengo que decir que el guión se cuidó de integrar en cada uno de esos casos, de esas situaciones que están siendo discutidas todos los días en redes sociales, atenuantes. En las peleas con Ultraman, Superman se está enfrentando básicamente a un ser con su misma fuerza, pero que no ejerce, a diferencia de él, ningún tipo de moderación. Y dado que quien pelea realmente es Luthor, es válido que tenga efectivamente la posibilidad de vencerlo, porque si Superman pelea contra gente que no tiene la menor posibilidad de ganarle, entonces la pelea no solo no es pelea, sino que pierde automáticamente cualquier tipo de interés. En la pelea con el Kaiju, Superman está tratando de evitar víctimas y lo dijo, de sacar a la criatura en lo posible con vida. Y luego está esta escena en la que los dientes de un raptor de Luthor golpean la cámara. Muchos críticos la toman como una desagradable muestra de abuso de poder por parte de Subs. Yo los invito a verla como algo completamente opuesto, porque durante un duelo contra un ejército que literalmente acaba de anunciarle que viene a matarlo, uno puede imaginar el grado de autocontrol que se necesita para que un puño de Superman cause el efecto que normalmente podría causar un buen puño de un gran humano en lugar de, no sé, pulverizar cabezas.
Incluso enfrentado cara a cara con Lex Luthor, el artífice de sus vejámenes, de sus humillaciones, el genio que movió toda la trama a lo largo de la película, un Superman ya victorioso y reivindicado no ejerce ninguna retaliación contra su enemigo y en lugar de regodearse, se lanza a un discurso sobre su amor por la humanidad y su propia, indudablemente humana capacidad de equivocarse. I love, I get scared, but that is being human. And that's my greatest strength. Hombre, ese es Superman y Gunn no es sutil en presentarnos la dualidad filosófica que eso plantea y que mueve a la película. Para Luthor, Superman está destruyendo a la humanidad al revelar, por contraste, su inherente debilidad. Pero para Superman el ideal humano sigue siendo una meta admirable, incluso si fuera inalcanzable, porque le da a la humanidad una montaña que escalar. Y se agradece que en esta película no sea solo el kryptoniano el que sale a escalarla, porque una y otra vez vemos muestras de coraje en Mali, su infortunado benefactor, en los otros metahumanos, incluso los de la Justice Gang, en los periodistas del planeta, en los policías y bomberos de Metrópolis y en los habitantes de Yarhampur. En términos de iconografía visual hay otra gran diferencia, por espectaculares que sean, y lo son. Tomas como estas muestran a un Superman separado de la raza humana, y eso es algo que Snyder hizo con toda intención, porque de otro modo no se sostienen hechos como los acaecidos en Batman v Superman. Pero en la cinta de Gunn queda claro, el objetivo es el opuesto. Y no hablo solo de los calzoncillos rojos, que son un debate que ya no tiene sentido, sino de la gente común llegando a hablar con Superman, de los niños corriendo a saludarlo. No se puede olvidar que el personaje fue diseñado con la estética de un hombre fuerte del circo, un hombre de la vieja escuela, imponente sí, pero nunca temible. Es el empaque que Shuster y Siegel escogieron para un personaje que por eso se hizo arquetípico y que en últimas es un ideal que representa lo que aspiramos a ser. Así nunca podamos realizarlo del todo. No es verdad, un héroe fácil de llevar a la pantalla y no es un héroe con el que uno puede identificarse desde lo cotidiano, al estilo de, no sé, la lucha de Peter Parker para pagar el alquiler o de los demonios que rondan permanentemente a Tony Stark. Pero sin duda es un héroe que inspira, que muestra el camino. Desde su concepción, Superman debe ser un faro en un mar de incertidumbres y temores. Eso no lo hace perfecto y eso queda demostrado cuando no entiende que Lois le cuestione haber entrado arbitrariamente a Moravia y haber intimidado al presidente, incluso si perseguía una causa justísima, como impedir un genocidio. Yo no llegaría a decir que el de Gunn y el de Corenswet, que se adueña del papel de una manera destinada a hacer historia, sea la versión definitiva de Superman. Siento que hay otras propiedades, el de Superman y Lois viene a la mente, o especialmente en algunos cómics como Tierra 1 y por supuesto All Star Superman. Esas propiedades han hecho mucho por mantener viva la llama, pero es, y aquí voy a usar la palabra con toda intención, refrescante ver en la gran pantalla a un Superman clásico en manos de gente a la que no le da vergüenza ser fanática de los cómics. Y de nuevo hay espacio para múltiples versiones. Uno de mis arcos favoritos en DC es Red Son, que muestra a un Superman que cayó no en la Kansas rural, sino en la Unión Soviética y se pregunta cómo habría cambiado eso la psiquis del hombre de acero si hubiera sido criado detrás de la cortina de hierro. Pero si vas a hacer una cinta de Superman, del Superman, hay líneas que no se pueden cruzar. Y por eso tiene razón el Superman de Gunn cuando dice que en una época como la nuestra, tan cínica, tan desconfiada, tan propensa a los ídolos falsos, creer en la bondad y en la generosidad y en la compasión puede resultar radical, pero allí justamente reside su valor, en especial porque en este universo pues recién estamos entrando y este es el Superman destinado a cruzarse eventualmente con Diana de Themyscira, con Hal Jordan y con Bruce Wayne. Entonces, si hay que comparar esta película, ciertamente no será con Man of Steel, ni con Batman v Superman y ciertamente tampoco con la Liga de la Justicia, entre otras cosas, porque en esa película Superman está muerto por ¿qué? 2 de las 4 horas, sino con Superman, la cinta de 1978 en la que Richard Donner hizo algo que en su momento fue osado, ir en contra del rebaño. Hoy significa para Gunn reírse en la cara de adultos que se lanzan con un apasionamiento que yo no termino de entender, a defender una versión entre muchas, incluso a costa de rechazar el personaje original. Y
que no quede duda, Gunn se ríe, no solo con sus legiones de monos tuiteros, sino con su escena postcréditos, que no te vende nada, que no te anuncia nada y se limita a mostrar literalmente y en primer plano las grietas de su creación. No es perfecta, pero es lo que hay. Y sobre esto vamos a construir. Gracias por llegar hasta aquí y permítame recompensar su paciencia cerrando con una reflexión. La amabilidad y la bondad, no la fuerza y la invulnerabilidad, son la base del verdadero poder de Superman. Cuando la gente no solo no ve eso, sino que llega al extremo de considerar las debilidades, hay que preocuparse. Hay que preocuparse porque quiere decir que hay mucha gente del mundo real que piensa como Lex Luthor.